Hola, soy Isabel Delgado de la Universidad de Alicante y presento este trabajo que tiene como título La construcción mediática del fenómeno y su apariencia en España, elaborado junto a Fernando Olivares. Nuestro estudio analiza cómo los medios españoles han construido mediáticamente el fenómeno de la isoapariencia farmacéutica, especialmente a raíz del caso viral de los medicamentos lorazepam y loratadina que se popularizó en 2024. La isoapariencia farmacéutica, es decir, la similitud visual o verbal entre envases de medicamentos, que puede inducir a confusión en la población en general y especialmente en personas mayores y polimedicadas, es un problema ampliamente documentado en la literatura científica y reconocido por la OMS como uno de los factores clave dentro de los errores de medicación. En los últimos años, este riesgo técnico ha empezado a adquirir una gran visibilidad pública gracias a casos que se han viralizado en redes sociales. Uno de los episodios más representativos es el caso que ven en la imagen, donde un usuario de X alertó que su madre, de 77 años, llevaba una semana tomando el doble de lorazepam, que es un ansiolítico, en lugar de loratadina, un tratamiento para la alergia, debido al parecido de los envases. Este post superó las 5 millones de visualizaciones, trasladando un problema técnico del ámbito sanitario directamente a la agenda mediática, institucional y social. Sin embargo, a pesar de la creciente atención pública, existe un vacío claro de investigación. La literatura se ha centrado en errores de medicación, regulación o seguridad clínica, pero no en cómo los medios representan la isoapariencia ni en cómo las narrativas periodísticas construyen la comprensión pública del riesgo. Este trabajo es el primer análisis sistemático del discurso mediático sobre esta cuestión en España. A continuación, les muestro los objetivos. El objetivo general del estudio es analizar cómo los medios españoles representan, amplifican y problematizan la isoapariencia, tomando el caso viral mencionado como punto de inflexión narrativo. Para ello, establecemos 5 objetivos específicos, que son identificar los enfoques temáticos, describir las narrativas y los tonos, analizar los actores implicados, estudiar la evolución del encuadre entre 2011 y 2024 y examinar cómo estas coberturas influyen en la comprensión pública del riesgo. En cuanto a la metodología, se realizó un análisis de contenido mixto, cuantitativo y cualitativo con un enfoque descriptivo y longitudinal entre 2011 y 2024. La muestra está compuesta por 39 piezas de prensa generalista y especializada, medios nacionales, regionales, televisión, radio y medios digitales. Incluimos únicamente noticias que mencionaran explícitamente la similitud de envases y el riesgo de confusión, y todas las piezas se codificaron manualmente según el tipo de medio, el marco narrativo, el tono, actores, recursos visuales y funciones mediáticas, garantizando la fiabilidad mediante doble lectura y verificación cruzada. A continuación, comienzo con los resultados. El 70% de las piezas se concentran entre 2023 y 2024, especialmente 2024, tras el caso viral mencionado. En cuanto al tipo de medio, la mayor parte de la cobertura, un 66,7%, procede de medios generalistas. Solo un 28% son medios especializados y un 2,5% institucionales. Esto confirma que la isoapariencia ha alcanzado un nivel de visibilidad que supera el ámbito exclusivamente profesional. Con relación al ámbito territorial, el 76,9% de las noticias procede de medios nacionales, mientras que un 23% pertenece a prensa regional. Los medios nacionales universalizan el problema y lo convierten en un tema de alcance general. Los regionales aportan matices contextualizados. Casi el 49% de las piezas adopta un marco institucional o regulatorio, interpretando la isoapariencia como un problema estructural del diseño y la normativa. Un 30% utiliza marcos emocionales centrados en testimonios de personas y un 20% emplea marcos crítico-constructivos que contextualizan y explican el fenómeno en profundidad. Con respecto al tono narrativo, vemos que el enfoque más habitual es el crítico-analítico, que aparece en algo más del 40% de las piezas. Después encontramos un 33% de noticias con un tono más alarmista o sensacionalista, sobre todo en los casos donde se describe un error concreto cometido por una persona. Y en tercer lugar, alrededor de un 25% mantienen un tono informativo o neutral, que suele ser el que utilizan las piezas más institucionales o descriptivas.
El 84,6% de las noticias incorpora recursos visuales, sobre todo fotografías de envases, y el 77% menciona explícitamente la viralización en redes sociales. Esto demuestra que la imagen y la circulación digital son elementos estructurales en la construcción mediática del riesgo. Los pacientes aparecen en el 97% de las piezas, convirtiéndose en el actor central del relato mediático. Les siguen los profesionales sanitarios y los organismos públicos. La industria farmacéutica, en cambio, tiene una presencia muy limitada y casi siempre reactiva. Con respecto a la evolución temporal, entre 2011 y 2018 la cobertura es prácticamente inexistente, pero en 2023 y sobre todo en 2024 se dispara. La viralización del caso mencionado actúa como punto de inflexión, provocando un desplazamiento desde enfoques técnicos hacia narrativas más generales, experienciales y orientadas a la acción. A continuación, expongo las conclusiones del estudio. Los medios combinan testimonios ciudadanos, marcos institucionales y explicaciones didácticas. La isoapariencia se ha convertido en un fenómeno social y no solo técnico. La prensa interpreta la isoapariencia como un fallo sistémico relacionado con el diseño, la normativa y la responsabilidad institucional y no con un error individual. Las funciones predominantes de los medios de comunicación son informar, explicar y sensibilizar. Las propuestas de solución aparecen, pero son puntuales y reactivas. Pacientes y familiares son los protagonistas del relato. Sus experiencias virales amplifican el debate público y activan respuestas institucionales. Sin embargo, la industria farmacéutica tiene un papel comunicativo muy reducido y, sobre todo, defensivo. Las imágenes funcionan como pruebas visuales que permiten al lector entender de inmediato por qué puede producirse la confusión. Esto refuerza la comprensión cognitiva y emocional del riesgo. En conjunto, y como conclusiones generales, la isoapariencia deja de ser un problema técnico para convertirse en un riesgo socialmente reconocido gracias a cómo los medios de comunicación lo visibilizan y lo enmarcan. La prensa actúa como mediadora simbólica entre la complejidad del medicamento y la percepción pública. Por eso, para abordar la isoapariencia, no basta con mejorar el diseño del envase o con introducir ajustes normativos. La evidencia demuestra que el modo en que los medios representan y explican el problema condiciona directamente la percepción ciudadana del riesgo, las expectativas sobre seguridad y las respuestas institucionales y corporativas. Si la población entiende por qué dos medicamentos, dos envases pueden confundirse, y si la prensa lo visualiza y lo contextualiza, se generan cambios reales: presión pública, respuestas de los laboratorios, clarificación del etiquetado e incluso modificaciones en la normativa. Por eso, desde este estudio sugerimos integrar la comunicación mediática dentro de la estrategia de seguridad del medicamento, porque la percepción del riesgo también se construye socialmente y no solo técnicamente. Muchas gracias.